En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Entre noticias inquietantes, queridos amigos, la que hemos recibido con las declaraciones de Gustavo Petro en su visita a Venezuela diciendo que se quiere asociar con PDVSA. PDVSA, que fue modelo de organización, de desarrollo, una de las empresas mejores del continente, está convertida en una cosa terrible. 850.000 barriles de petróleo al día cuando viene de 3,5 millones de barriles de petróleo. PDVSA es un desastre. ¿Qué podemos recibir positivo de una asociación con PDVSA? ¿En qué nos puede dañar? Estamos con el exministro, exdirector de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda. Doctor Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo y tan importante audiencia. Bueno, doctor Francisco José, nuestra preocupación es fundada. Uno se puede asociar impunemente sin que tenga esos resultados difíciles de digerir con una empresa en decadencia, desorganizada, caótica como PDVSA. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Lloreda, usted que es especialista en la materia? Dos cosas, Fernando. Lo primero, hablemos de las alianzas. Como usted lo sugería, las alianzas son comunes en el mundo empresarial, en la industria mineroenergética. Ecopetrol, a lo largo de su historia ha tenido alianzas muy importantes y las continúa teniendo. Dos ejemplos. Una es la alianza, la sociedad que tiene con Occidental para desarrollar fracking en los Estados Unidos. Otra son las alianzas, por así llamarlas, con distintas compañías extranjeras para desarrollar hoy día los proyectos costa afuera. Y esa ha sido como la historia de Ecopetrol, es trabajar de la mano de otros. Pero la pregunta es, cuando Ecopetrol se ha realizado alianzas, ¿por qué lo ha hecho? Y lo ha hecho por tres razones. Una, buscando capital, es decir, inversionistas, además para dividir el riesgo en la actividad exploratoria, en las distintas vicisitudes que se puedan presentar. Lo segundo, porque busca experiencia y conocimiento, busca talento. Y lo tercero, tecnología. Entonces, la pregunta que surge, y usted la planteó muy bien, en el caso de PDVSA es, ¿cuál sería el aporte de PDVSA a una empresa como Ecopetrol? Cuando PDVSA es una empresa que fue muy importante, hoy es una empresa deteriorada, venida menos, es una empresa que está, digámoslo, subyúdice, porque si bien de manera temporal le han levantado las sanciones a PDVSA, al gobierno de Maduro, está condicionado a cómo se vaya viendo el desarrollo de las elecciones en Venezuela, y pues la verdad es que no pareciera que Maduro va a permitir que los opositores con posibilidades entren al juego. Y es una empresa, PDVSA, hoy día campeón en materia de corrupción. Entonces, ¿cuál será el aporte para Ecopetrol? Algunos dirían que en Venezuela hay mucho petróleo y gas, es cierto, pero es que en Colombia hay petróleo y gas, en otras partes del mundo hay petróleo y gas, donde perfectamente podría asociarse Ecopetrol si es lo que quiere hacerlo, y países de empresas más fiables. Es que el gobierno de Venezuela y PDVSA pues, no son realmente fiables y ya le han quedado mal a Colombia. Entonces, ese es como el primer punto. Respecto a las alianzas, entonces estoy de acuerdo con usted. Yo no veo cuál sea en este momento el aporte de una empresa como PDVSA, y si se trata de aprovechar el potencial de petróleo y gas que hay en Venezuela, que lo tiene sin duda alguna, pues nosotros en menor escala también lo tenemos aquí, en otras partes del mundo con menores riesgos. Pero el tema es más de fondo, y lo hemos hablado en distintas oportunidades, y es el modelo que está planteando el presidente Gustavo Petro, y lo dijo de una manera clara en la rueda de prensa y en sus redes sociales,
Él lo que quiere es una Colombia que le venda electricidad a Venezuela y que nosotros importemos petróleo y gas de Venezuela. Es decir, el presidente no está considerando la alianza con PDVSA, que no la necesitaríamos, por cierto, para desarrollar nuestro petróleo y nuestro gas. Y la verdad es que Colombia no necesita del petróleo de Venezuela para importarlo, ni tampoco del gas, porque ese es un gas costoso, de mala calidad y que no es competitivo. Entonces, pues vemos ahí una vez más la obsesión del gobierno desde el inicio del mismo, desde la campaña misma, viendo a ver cómo logra importar gas o importar petróleo de Venezuela. Yo a veces me pregunto, Fernando, ¿qué será lo que hay detrás? Porque no se entiende, no hay razones lógicas para pensar en ese sentido. Lo único que se me ocurre es que piensan que Ecopetrol es un barril sin fondo que tiene recursos para tirar para el techo, que no los tiene. Ecopetrol pasa momentos de dificultad en su caja y están pensando entonces que Ecopetrol se aventure en una serie de proyectos en Venezuela, que invierta seguramente en recuperar un gasoducto para traer gas de Venezuela más costoso. Ahora entonces que vaya a explorar petróleo y gas en Venezuela. Yo no sé si lo que quieren es que ingresen flujos a manos llenas de recursos de Ecopetrol a PDVSA, a Venezuela, terminando en un triángulo de las Bermudas. ¿Y qué pase con esos recursos? Pues mejor ni siquiera pensarlo. Entonces, lo que el presidente está buscando, que es lo que los colombianos no podemos aceptar, es entregar la soberanía energética de Colombia a Venezuela. Y nosotros perdamos la seguridad energética sin ninguna necesidad, porque tenemos petróleo, tenemos gas. Hay que tener ¿qué? La voluntad política, la decisión para ir por ellos, para permitir que ese petróleo y ese gas se exploren, para poderlo desarrollar, para que existan las condiciones en territorio para hacerlo y para tener las condiciones competitivas. En buena hora la Corte Constitucional tomó el adefesio de la reforma tributaria que buscaba, y este año lo logró, por supuesto, impedir que las empresas, lo que le pagan al Estado por regalías, que son del Estado, que no lo pudiesen deducir de la base de su impuesto de renta. Entonces, no hay ninguna razón, al menos con la información con la que contamos, para avanzar en la línea de lo que dice el presidente. Y termino con lo siguiente, Fernando. El petróleo y el Venezuela y el gas hechos en Colombia generan empleo, generan trabajo, producen regalías. El 67% de la inversión de los municipios y departamentos del país en promedio es con recursos de regalías. Entonces, si entregamos nuestra soberanía y marchitamos la industria acá de petróleo y gas, pues ¿cómo vamos a reemplazar las regalías en este momento? Genera contratación en los territorios. Entonces, pues, comparto su análisis. Yo no veo en este momento ningún beneficio real y ojalá la junta directiva de Ecopetrol sea en extremo cuidadoso y por seguirle la cuerda al presidente de la República y por hacerle un favor a Nicolás Maduro, que está ávido de recursos y de plata, y de ver cómo logra lavar y ver si logra lavar y limpiar su petróleo, porque no se lo aceptan en muchas partes del mundo por las sanciones, pues viendo a ver si por hacerle un favor a Nicolás Maduro y a su régimen, pues terminan metiendo Ecopetrol en unos proyectos y en unas alianzas que en este momento, por lo menos, no tienen sentido. Usted mencionó las cosas que perdería Colombia dejando de producir aquí el petróleo y el gas para traerlo de Venezuela. No mencionó el tema de la balanza de pagos, que es gravísimo. En la balanza comercial y balanza de pagos de Colombia, la participación de las exportaciones de petróleo son definitivas. Doctor Lloreda, ¿con qué vamos a salir a hacer mercado? En palabras de Álvaro Uribe Vélez,
que las usa con frecuencia en esa materia. ¿Con qué vamos a salir a hacer mercado si no producimos aquí petróleo y gas para la exportación? Fernando, el gobierno, y en esto insistió mucho el exministro José Antonio Campo, ha señalado que Colombia debe diversificar sus exportaciones. Eso es cierto. Lo que más quisiésemos es tener una canasta exportadora más diversificada y que dependiera menos del sector mineroenergético, del petróleo, del carbón, que representan casi el 60%. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo primero, eso no es de la noche a la mañana. Nos tomó unos 20 y pico de años no depender tanto como dependíamos del café. Hoy día sí, en la balanza de pagos Colombia depende principalmente del sector mineroenergético. Pero perfecto, ¿cómo hacemos esa diversificación? Hagámosla. Pero ¿dónde está la política del gobierno para impulsar unos sectores que vayan a contribuir a esa diversificación? Con un punto adicional, es que no se trata de reemplazar el petróleo y el carbón en la balanza comercial y su importancia en la balanza de pagos. No hay razón para ello. Nosotros podemos mantener e incrementar los volúmenes de exportación de petróleo, e incluso podríamos hacerlo en carbón y eventualmente en gas al tiempo en que se diversifica la canasta exportadora. Pero eso es impulsando otros sectores, lo cual reclama desconfianza a los inversionistas y no estarle declarando la guerra todo el día al sector privado como lo hace el presidente de la República y como lo hace el gobierno. Entonces, hay una profunda contradicción. Esto pues, sin hablar de algo que hemos tratado en algunas ocasiones, es lo importante que continúan siendo los ingresos de la industria para el gobierno nacional y para las entidades territoriales, en materia no solo de dividendos de Ecopetrol, impuestos que esta industria paga, con lo cual pues realmente, como usted lo ha dicho, pues no solo hacemos mercado afuera, sino que hacemos mercado adentro. Entonces, esto es fundamental. Y hay un tema, Fernando, disculpe que me extienda, y es la otra contradicción del presidente de la República. El presidente le ha declarado la guerra al sector mineroenergético en Colombia, al sector petrolero y en ocasiones al gas, porque los ve como una industria que envenena al planeta, que está contribuyendo a acabar y a poner en riesgo la existencia de la especie humana. Pero ahora resulta que si el petróleo y el gas se producen en Venezuela, no son veneno, no afectan el medio ambiente, no agravan el cambio climático, ni tampoco amenazan con la extinción de la especie humana. Entonces hay una profunda contradicción. Ahora, estamos acostumbrados, por supuesto, a las contradicciones del presidente de la República. Es una desvaría con frecuencia y su mente es bastante errática, y eso creo que los colombianos poco a poco lo vamos confirmando. Pero que venga ahora el presidente de la República, después de presentarse continuamente ante el mundo como el salvador del planeta, ante una humanidad inconsciente, y diciendo que en Colombia, como ejemplo, no hay nuevos contratos de exploración de petróleo y de gas, para venir entonces a decir que debemos aliarnos con PDVSA para explorar y explotar el petróleo y el gas venezolano, y además importarlo a Colombia y que terminemos dependiendo de ese petróleo y ese gas. Entonces, usted lo ha señalado, Fernando, eso no, por donde se analice, no tiene ni pies ni cabeza, y es muy importante que todos los colombianos estemos alertas. Es fundamental que despierte Colombia, Fernando. Despierta. Ha ido ocurriendo, cada día hay más voces, pero necesitamos que despierta Colombia, necesitamos que entendamos la gravedad y cómo él poco a poco avanza en su plan
pensado, calculado, de ver cómo conduce a Colombia a ser un Estado socialista y cómo nos termina no solo destruyendo el país, sino empobreciendo más a los colombianos. Despierta Colombia, qué buena expresión. Doctor Lloreda, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad.